Les quería dar un consejo con respecto a cuando tenemos estos días feos, fríos, etcétera, etcétera. Puede salir un niño, una persona, si está un día muy complicado, con humedad, con frío, con un ambiente feo, es preferible que no si esa persona es sensible. Si es el día lindo, sol, aprovechemos para abrir, aunque sea con frío, con 10, 15 minutos que abramos una ventana, que entre el sol, es suficiente para ventilar. Bien. Pero hagámoslo. No porque haga frío no abrimos por una semana seguida una ventana. Sí tenemos que abrir la ventana, sí tiene que entrar el sol, sí tiene que airearse. Lamentablemente patologías como una tuberculosis que han vuelto a estar, aparte de la no vacuna que ya la habíamos hablado el otro día, está el tema de que hay que higienizar las paredes, que no tengan hongos. Vos me decís, ¿es abandono? No, si yo lo vivo. Vos, es muy común que el vapor hasta de los calefactores a gas, por más que tengan salida, etcétera, etcétera, en los rincones, en el techo, sobre el zócalo, se hagan hongos. Tengamos la precaución de limpiar con lavandina, listo. Pero cuando sea el día soleado, abramos, limpiamos las paredes, tratemos de mantener las cortinas limpias, tratemos de airear, vuelvo a lo mismo, aunque sea 15 minutos abriendo las ventanas todos los días. Y no se nos van a enfriar las paredes, por más que tengamos calefacción. Otra cosa es no medicarnos por medicarnos. Si tenemos un resfrío, no pasemos por la farmacia y compramos ese antibiótico que es el más fácil de decir y que lo vamos a tomar. Porque cuando realmente lo necesitamos, ese antibiótico no nos va a hacer efecto. Si tenemos fiebre, ¿qué es la fiebre? La fiebre es mala y buena no es. Nos está diciendo que en el cuerpo entró algo que es extraño, entonces un mecanismo de defensa que tiene ese cuerpo es producir fiebre, aumento de la temperatura. En las personas ya, en niños y adultos jóvenes, etcétera, etcétera, las fiebres son más altas. Cuando somos más viejitos, empezamos a hacer menos fiebre. Aunque cada ser humano es distinto, pero es así. ¿Por qué tenemos que tener mucho cuidado en los niños? Porque en los niños pueden producirse convulsiones. Es más común en los niños que en los adultos que haga una convulsión por fiebre. ¿En cuánto? Hay niños que te hacen convulsión a los 38, 39 grados y hay otros que a los 40. Sí. Y en general es cuando ya se va acercando a los 40 grados. ¿Qué tenemos que hacer con los niños? Yo me acuerdo viendo la guardia de pediatría, yo nunca hice pediatría, pero sí viendo cómo se recibía cuando cursaba pediatría, tenían una bañera preparada y encima de hacerle la medicación instantáneamente al niño que venía con mucha fiebre, el niño iba al agua. Entonces no tengamos miedo. ¿A qué agua tiene que ir el niño? El niño, hablo del bebé y del nenito de poquitos años. Hacemos una ducha o le ponemos un fuentón, una bañera, lo que tengamos. ¿Y el agua tiene que estar fría? No se debe hacer con agua fría, sino a temperatura normal, la que vos te bañás normalmente. Y sí dejar que esa agua por el ambiente frío se va a ir enfriando. Entonces, cuando ese niño tiene escalofrío, que nosotros vemos que los dientitos le golpean, o él mismo te dice, o si es una persona más grande, tengo chucho de frío, entonces en ese momento es cuando bajó la temperatura, en ese momento sacarlo del agua. Si no pudiéramos bañarlo, ¿qué hacemos? Como las películas de cowboy de antes que ponían los trapitos mojados en la cabeza, bueno, pongámosle un trapo húmedo, frío si es posible, en la cabeza. ¿Dónde más puede ser? En las axilas. ¿Dónde más puede ser? En las ingles. Es decir, donde corta el tronco con respecto al miembro inferior. Todos esos lugares son para, sobre todo los bebés y niños, bajarle la temperatura, junto con el antitérmico que le dé el pediatra médico que lo está atendiendo. Pero nunca dejar que el niño tenga mucha fiebre, porque tenemos ese riesgo. Y el riesgo de la convulsión, ¿cuál es? No es que vaya a ser gravísima la convulsión, sí pueden quedar lesiones a futuro. Entonces, lesiones neurológicas estoy hablando. Entonces sí tenemos que ser precavidos y no dejar que esa fiebre aumente tanto. Con respecto a la ropa, yo he visto gente que tiene fiebre y se me pone el gorro de lana, la bufanda de lana,
todo abrigado. No, tenemos que tratar de que baje. Entonces no nos abriguemos en demasía, al revés, saquémonos la ropa, tratemos de bajar la temperatura, aunque tengamos frío y nos dan ganas de taparnos cuando tenemos fiebre, pero tenemos que hacer a la inversa. Bajar esa fiebre de la manera más natural y, si es necesario, con medicación. Tratar por sobre todo los medios. Bueno, ahora la gente mayor está casi toda vacunada. Yo he visto ahora que están poniéndose todas las vacunas de la gripe, o la gente que tiene riesgo por una enfermedad crónica, antes de los 66 años también se tiene que vacunar. La gente que trabaja en los lugares de sanidad también se tiene que vacunar, o que está relacionada con mucha gente. También se tiene que vacunar. Son todas precauciones que tenemos que tener. Si estamos en un ambiente demasiado cálido y salimos a uno muy frío, eso es contraproducente. Vos me decís, un niño con sol, hermoso el día, con frío, ¿puede jugar? Sí, abrigalo y que vaya a jugar, porque le hace bien estar afuera. Lo que no tiene que hacer es el cambio drástico de mucha calefacción a la parte fría. ¿Por qué? Porque aspira por sus vías aéreas un aire que está muy frío, y eso sí lo predispone. No le va a entrar el bichito, es decir, la bacteria o el virus, porque esté frío, sino porque se hace un lugar propicio para que después se desarrolle la infección. Entonces, cuidemos pequeños detalles de un lugar calefaccionado a otro que no. Tratemos de abrigarnos cuando salimos, tratemos de evitar estar al aire libre si el día está feo, cuidemos cuando tenemos alguna patología respiratoria, por nosotros y por los demás. No salgamos y hagamos que los ambientes están cerrados, entonces si estamos tosiendo o estamos estornudando, lo que se llama la gotita de plush, que es la que escupimos realmente o tenemos en la nariz cuando estornudamos, eso contagia. Entonces tratemos de lavarnos mucho las manos. Volvemos a poner énfasis en el alcohol en gel cuando andamos en la calle. Vos pensá cuánta gente toca un picaporte de un negocio, cuánta gente toca en un colectivo la baranda. Entonces, tener, no obsesivo, pero sí un poquito de control. Si el chupete del niño anda en el suelo, no lo volvamos a poner, enjuaguémoslo. Hay un montón de precauciones que podemos hacer, que ya que vivimos rodeados y cada vez más virulentos debido a las medicaciones, se van haciendo cada vez más virulentos los bichitos, porque por ahí las usamos mal, como decíamos, tengamos precaución de no contagiarnos.